Deméter era una de las diosas más amadas en la mitología griega, ya que ella fue la deidad que enseñó los secretos de la agricultura y la elaboración del pan. La versión tradicional dada por Hesíodo la muestra como la segunda hija de Rea y el titán Cronos, quien la devoró apenas nacer. Años más tarde sería liberada por su hermano Zeus junto a sus hermanas y hermanos Hestia, Hera, Poseidón y Hades. Después de este acontecimiento, pasaron 10 años de lucha entre dioses y titanes, hasta que por fin el bando ganador fue el de los dioses, y Deméter se volvió parte de las 13 deidades olímpicas. Higino contaba que en Sicilia, una de las tierras en las que más se solía adorarla, Deméter habría sido la primera en descubrir el grano, que según Diodoro era desconocido para los hombres, y le enseñó a los mortales el cómo trabajarlo, guardarlo y sembrarlo, pero igual se relataba que introdujo a la humanidad las leyes por las cuales ejercerían la justicia, de ahí que uno de sus epítetos fuera Deméter Temósforo. Deméter, según unas tradiciones, era una de las esposas de Zeus, y con él habría engendrado a una bella diosa, Perséfone. Deméter la protegía de cualquier hombre que la cortejara, como los dioses Ares, Hermes o Hefesto. Sin embargo, un día mientras Perséfone se encontraba recogiendo flores en compañía de unas ninfas y de Atenea y de Artemisa, una brecha se abrió en la tierra, emergiendo el dios del inframundo, Hades, que enamorado de ella, la raptó y la llevó a sus dominios. Deméter habría castigado a las ninfas, convirtiéndolas en sirenas, y se cuenta que por más de 9 días vagó por todo el mundo conocido buscando a su hija. En el 10º se encontraría con Hécate, diosa de la hechicería, quien habría escuchado los llantos de su hija tras ser secuestrada, y la guió ante Helios, dios del sol que todo lo ve, el cual le dijo que el secuestro fue perpetuado por Hades, e incluso que éste había tenido permiso de Zeus. Deméter, furiosa, abandonaría el Olimpo y dejaría de lado sus obligaciones como deidad de la cosecha, lanzando una maldición sobre la tierra para que nada diera fruto. Cabe destacar aquí que existen otras versiones de la historia, de quién o quiénes le revelaron a Deméter sobre el paradero de su hija. El rapto de Perséfone, según Ovidio, se produjo en las tierras de Sicilia, al momento que Perséfone recogía flores y Hades la secuestró, pero en ese instante aparecería en un remolino de agua la ninfa Ciane, que intentó convencer a Hades de que éste podía unirse pacíficamente a Perséfone sin necesidad de secuestrarla, pero Hades no la escuchó y disolvió el remolino de la ninfa. Ciane quedó tan deprimida por el destino de Perséfone que terminó llorando tanto y convirtiéndose en un arroyo. Cuando Deméter llegó a Sicilia, al ver el arroyo de Ciane, vio las huellas del secuestro a Perséfone y maldijo a las tierras de Sicilia, arruinando cultivos e incluso matando a unos colonos. Sin embargo, la ninfa Aretusa se presentó ante ella y le contó la verdad de los hechos, a lo que Deméter volvió al Olimpo y le reclamó a Zeus. Por otra parte, Apolodoro comentaba que Deméter recorrió la tierra buscándola con antorchas cuyo fuego era del volcán Etna. Fue informada por los Hermiones de que Hades la había raptado. Se irritó contra los dioses y decidió abandonar el Olimpo. Deméter tomó la forma de una anciana, haciéndose llamar Doso, y se cuenta que mientras vagaba por el mundo, ella favorecía las tierras que la acogían, siendo una de ellas Atenas, que le brindaron grandes honores y sacrificios en los misterios eleusinos. Hablando de Eleusis, fue esta la tierra que Deméter llegó después de un tiempo, y Apolodoro relataba que ella se puso a llorar cerca de un pozo por su hija Perséfone. Después se dirigió al hogar del gobernante de las tierras Celeo, y fue escogida por Metanira para ser la nodriza de su hijo Demofonte. Entre las mujeres que Deméter conoció estaba Yambe, que se cuenta que fue capaz de hacer reír a la diosa. Por lo tanto, de ahí se contaba que en las tesmoforias, fiestas de Deméter, las mujeres bromearan entre sí. Deméter pretendía convertir en inmortal al pequeño Demofonte, pero lo hacía a espaldas de sus padres. El niño era bañado con néctar y ambrosía, y en las noches Deméter alzaba una llamarada para quemar su piel mortal. Sin embargo, la diosa sería descubierta ya fuera por la reina Metanira o bien por una sirvienta de nombre Praxítea. En cualquiera de los casos, se relataba que el pequeño pudo morir en las brasas, mientras que Deméter reveló su verdadera apariencia, quejándose de que ella estaba ofreciendo un regalo a los mortales y estos la estaban despreciando. De ahí también se relató que exigió que le levantaran un templo para adorarla y rendirle culto, así como también enseñaría los misterios de Eleusis. Higino contaba otra versión, un tanto más oscura, de la llegada de Deméter a Eleusis. En este mito, Deméter llegó a la corte de Eleucino, haciéndose pasar por la nodriza de su hijo Triptólemo, a quien Deméter amamantaba todos los días con leche divina y quemaba su cuerpo mortal por las noches. Los padres de Triptólemo se asombraron del cómo el pequeño crecía más rápido que cualquier otro mortal y decidieron espiar qué hacía Deméter.
Cuando Eleusino contempló lo que Deméter hacía, quedó completamente asustado, y Deméter, enfurecida con éste, le mató. Sin embargo, el destino de Triptólemo, en la mayoría de versiones, recibió gloria eterna por parte de Deméter, quien le dio un carro tirado por 2 dragones, y la diosa le encargó propagar el cultivo del trigo por toda Grecia, además de que años después, según Higino, él regresaría a su tierra natal y le pondría Eleusis en honor a su padre, así como también él fundaría las Tesmoforias, fiestas en honor a Deméter. Deméter residió en su templo de Eleusis, todavía deprimida por la desaparición de su hija. No le importaba la exigencia de los dioses ni la de los mortales. Zeus tuvo que recurrir a Hermes para negociar con Hades dada la situación. El dios del inframundo accedió, pero no sin antes conceder unas semillas de granada a Perséfone para mantenerla unida al inframundo. Zeus resolvió la disputa haciendo que Perséfone pasara la mitad o una tercera parte del año con Hades y la otra con su madre Deméter, explicando de esta forma el cambio de las estaciones, puesto que cuando Perséfone estaba con su madre todo florecía, pero cuando estaba con Hades todo era más otoñal e invernal. Además de su historia como madre de Perséfone por Zeus, Deméter tuvo otras historias de amor tanto trágicas como bonitas. Probablemente durante el tiempo que Deméter residió en Atenas, conoció a un joven de nombre Mecón, de quien la diosa cayó perdidamente enamorada. Al cabo de un tiempo, lo transformó en una de sus plantas sagradas, la dormidera o bien la amapola. Posidón, hermano de Deméter, desde hace un buen tiempo buscaba cortejar a Deméter, pero ésta se negaba. Tuvo que huir transformada en yegua e intentó mezclarse entre los caballos del rey Onco en Arcadia, pero no pudo contener la lujuria de Posidón, quien tuvo relaciones con ella de todas formas, teniendo como hijos a una misteriosa diosa de Eleusis llamada Despena y un caballo con el don de la palabra, Arión. Sin embargo, el más célebre de sus amores sería el joven Yación, su sobrino, hijo de Zeus y Electra, a quien conocería en la boda de Armonía y Cadmo. Los dos se amaron con intensidad y se unieron en un campo de Creta por 3 días y 3 noches. Autores como Teócrito citaban también a Yación como uno de los héroes que fue amado por la diosa mientras dormía. Sin embargo, la relación de Deméter y Yación no habría terminado muy bien, ya que diversos autores coincidían en que Zeus reprochaba la relación de ambos, y esa fue la razón de que terminara por fulminar a Yación. Aunque igual de otra forma, existen otras historias donde comentan que estos dos contrajeron nupcias, teniendo como hijos a Coribas, líder de los coribantes, y a Pluto, personificación griega de la riqueza, esto según Diodoro. Higino añade un hijo más a esta pareja, Filómelo, que puede quedar como un mortal o un semidios. Este nunca mantuvo buenas relaciones con su hermano, y por necesidad creó el arado para bueyes. Deméter, orgullosa de la creación de su hijo, lo inmortalizó en las estrellas como la constelación de Boyero. Aunque hay versiones que plantean a Yación de otra manera, ya que Estrabón y Apolodoro mencionaban que Deméter fue perseguida por la lujuria de Yación, pero terminaría siendo rescatada debido a un rayo de Zeus. En la Metamorfosis de Ovidio se da a entender que Yación pudo ascender al Olimpo con Deméter. Sin embargo, la diosa no pidió por la inmortalidad de su amado, y este poco a poco fue envejeciendo. Esto se puede interpretar cuando Deméter, junto a diosas como Eos y Afrodita, se quejan de que Hebe, diosa de la juventud, no le vaya a conceder tales dones a sus amantes. Deméter no solamente brindó ayuda a las personas de Eleusis, puesto que dentro de su vasta mitología fue una diosa empática y maternal. Diodoro, por ejemplo, contaba que cuando Heracles fundó los Juegos Olímpicos en honor a Zeus, todos los dioses le hicieron grandes regalos. En el caso de Deméter, ella fundó los misterios menores de Eleusis, ritos para la purificación de los iniciados en su culto. En otro momento, se contaba igual la historia del rey Plemneo, quien durante mucho tiempo sufrió una terrible maldición, puesto que todos sus hijos apenas nacer fallecían. Deméter se apiadó del rey y cuidó de su hijo Ortópolis, quien pudo librarse de la maldición que perseguía a su padre, ya que Deméter logró criarlo hasta la juventud. Esto relatado por Pausanias. Una historia igual nos habla de un joven llamado Filato, que mientras la diosa buscaba a Perséfone cuando pasaba por las tierras de Ática, Filato le dio cobijo a la deidad, y Deméter, agradecida, le dio la primera planta de higuera y le enseñó a cómo tratarla y sembrarla.
Deméter, en general, era una diosa muy pacífica, pero si alguien se atrevía a ofenderla, a ella o a alguien querido, sufriría de su ira. Según Opiano, el señor del inframundo Hades tenía como primera amante a la ninfa Mente, pero después de que éste secuestrara y se enamorara de Perséfone, la ninfa se jactaba de ser más hermosa que la diosa, y también aseveró que algún día Hades volvería con ella. Deméter, enfadada, la destrozó hasta la muerte, y de los restos de Mente surgió la planta de la menta. En otra historia, se hablaba de una mujer llamada Melisa, quien se había iniciado en los misterios de la diosa Deméter, y le era tan fiel a su culto que jamás reveló a nadie con respecto a lo que escuchaba o veía. Sin embargo, un día unas vecinas de la mujer le insistieron en que revelara lo que había visto, pero Melisa no dijo ni una sola palabra. Las vecinas, indignadas, acabaron con su vida. Deméter, enfurecida, mandó una plaga a esas tierras, y del cuerpo de Melisa hizo emerger unas hermosas abejas. Otro de los que sufrió de la ira de Deméter fue el rey de los Getas, Carnabón, puesto que en una ocasión que acogió a Triptólemo, éste le atacó y terminó matando a uno de los dragones que tiraban de su carro. Deméter, furiosa, le castigó y lo subió a las estrellas como la constelación de Oficuo. Según Apolodoro, cuando la hija de Deméter, Perséfone, comió las semillas de granada, el hecho fue contemplado y revelado por Ascáfalo, hijo de Aqueronte. Deméter, en consecuencia, lo sepultó bajo una roca. Años más tarde, en el último de los trabajos de Heracles, éste lo liberó tras levantar la roca, pero habría sido transformado en lechuza por Deméter o bien por Perséfone. Incluso los más jóvenes no podrían librarse de la ira de Deméter, ya que Ovidio, en la Metamorfosis, relataba que mientras Deméter buscaba a su hija, llegó a la casa de una mujer llamada Misme, quien le ofreció cebada para beber, pero un niño que se encontraba ahí, de nombre Ascálabo, se burló de la diosa. Deméter, enfurecida, le lanzó encima la bebida, y el niño terminó haciéndose más y más pequeño, hasta convertirse en un lagarto moteado. Higino relataba de la misma forma la historia de Linco, o Linneo, quien fue rey de Sitia, que acogió en hospedaje a Triptólemo, enviado por Deméter para enseñar a los hombres el cultivo del trigo. Linneo entonces pretendió acabar con Triptólemo para llevarse todos los créditos, pero Deméter, enfadada, lo transformó en un lince. La diosa igual participó de cierta forma en el castigo a Tántalo, puesto que en un banquete éste ofreció la carne humana a los dioses, la cual era de su propio hijo, Pélope. Ninguno más que Deméter probó la carne, comiéndose uno de los brazos. Los dioses castigaron a Tántalo, enviándolo al Tártaro, mientras que Pélope fue resucitado, y Deméter, para reparar el brazo que se había comido del joven, ella le forjó otro, elaborado de marfil. Otra historia fue la de Tríopas, quien al llegar a Tesalia recibió parte de las llanuras del Docio. Sin embargo, pretendiendo construir un palacio, taló toda la arboleda consagrada a Deméter. Por tal motivo, la gente que habitaba el lugar, por la ofensa a la diosa, lo terminaría expulsando. El hijo de este, Erixitón, terminaría siendo peor que el padre, puesto que despreciaba a los dioses y tampoco le rendía culto. Este una vez buscó crear la mejor sala de banquetes, y la madera la conseguía tras talar otra arboleda sagrada de Deméter. Las dríadas, o incluso Némesis, la diosa de la venganza, le contaron sobre esto a Deméter. La diosa intentó hacer que éste cambiara de opinión tras presentarse ante él como una dríada, pero Erixitón no cedió. Deméter, furiosa, recorrió a Limos, la diosa del hambre, provocando que Erixitón sintiera una necesidad insaciable de devorar toda comida, tanto que en pocos días se gastó todo lo del reino. Llegó a vender a su propia hija por comida y al final terminó devorándose a sí mismo por hambre. Dentro del orfismo, se contaba que tras la preocupación de que Perséfone fuera deseada por tantos dioses, recurrió a Astreo y los Anemoi, o dioses del viento, para saber el destino de su hija. La profecía, sin embargo, no arrojó nada favorable. Muchas versiones afirman que esto ocurrió antes de ser esposa de Hades, o antes de que ella se dirigiera al inframundo como correspondía. Sin embargo, en cualquier caso, Deméter intentaría ocultar a su hija en una gruta, pero sería inútil, puesto que Zeus se transformó en una serpiente y abusó de su propia hija. De ambos nació Sagreo, el primer Dioniso, que estaba predestinado a ser el legítimo heredero del Olimpo, pero Hera mandó a los titanes a deshacerse de él. Alguna interpretación mencionaba que Sagreo fue salvado o resucitado por su abuela Deméter. Cerca de concluir, hablaremos de unos mitos menores de la diosa Deméter. En las Argonáuticas se contaba brevemente una historia particular de la diosa, llamada aquí bajo el nombre de Deo. Ella había habitado en una isla llamada con anterioridad Macris y habría enseñado el cultivo del trigo, así como también se describe que en estas tierras se guardaba la hoz
que habría castrado a Urano, o bien era la guadaña que pertenecía a Deméter. En otro mito menor, la diosa se habría peleado con Hefesto por el dominio del Etna, en Sicilia, en el que tuvo que intervenir como mediadora la ninfa del mismo nombre, Etna. También en las fábulas de Esopo hay un breve relato de un orador llamado Démades que sugirió a los atenienses contarles irónicamente una de las fábulas de Esopo, en la cual Deméter, una anguila y una golondrina pasaban por un camino hasta llegar a un río. La golondrina voló y la anguila se tiró al río. El orador hizo una pausa y la audiencia preguntó qué hizo Deméter, a lo que éste contestó que ella estaba furiosa con el pueblo ateniense por preferir escuchar las fábulas de Esopo antes que hablar de política, dejando como reflexión que a veces la gente prefiere las frivolidades antes que asuntos importantes. También por representaciones en el arte, se la mostraba acompañada por Hestia, diosa del hogar, en la boda de Peleo y Tetis. Ambas llevaban como ofrenda el trigo. Eran variados los símbolos de Deméter. Uno era su carro tirado por dragones, similares a las serpientes. También se la mostraba con objetos como una cornucopia, antorcha o una hoz para las cosechas. Como plantas sagradas tenía el trigo, la menta y la amapola. Y finalmente, como animales consagrados a ella, estaba la serpiente, la tórtola y el cerdo, animal que habitualmente se le sacrificaba en sus ritos.